Padre amado, traemos delante del trono de tu gracia este tiempo para compartir tu palabra. Gracias te damos por nuestros amigos, nuestras amigas que están con nosotros, que nos visitan este día. Les bendecimos con todo nuestro corazón. Gracias te damos por la oportunidad que nos das, igual que la iglesia primitiva, que sin templos, Señor, predicaba tu palabra a diestra y a siniestra, por las calles, por las aldeas, por los pueblos, por las montañas, por los campos, por los valles, donde quiera que iban. Oh Padre Santo, clamamos ahora por esta palabra que tú has puesto en este corazón, en esta mente y ahora en estos labios. Escóndeme detrás de tu cruz. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amados míos, el día de hoy quiero compartirles un tema del cual se viene hablando hace mucho tiempo en realidad. Y quiero confesarles que el Señor motiva a nosotros los predicadores de diferente manera para hacernos saber qué es lo que debemos de compartir con el pueblo de Dios. Casi siempre obviamente que es en esa relación, en esa intimidad, en ese hecho de consultar siempre a Dios. Pero hay diferentes acontecimientos que suceden en la vida de los predicadores en donde Dios entonces nos motiva a entender qué es el mensaje que necesitamos o que debemos, mejor dicho, compartir y que necesita la iglesia. Hace ya tiempo, mi hermano Rubén y mi hermana Lourdes, que hoy están con nosotros justamente, me obsequiaron este libro. Mejor que corbatas y calcetines, yo siempre prefiero libros. Ya confesé algo, ¿verdad? Pero especialmente cuando son libros clásicos. Este libro lo escribió el pastor Leonard Ravenhill. Y alguien dirá, pero pastor, esto fue escrito en 1959, 1959. ¿Sabe cómo usted se da cuenta de un libro escrito por un cristiano, por un pastor, por cualquier erudito? Es el hecho de que si yo no le dijera a usted cuándo fue escrito este libro, si yo le saco las tapas y solamente le doy el contenido y usted lo lee, usted dirá, caramba pastor, pero el autor de este libro parece ser que lo escribió la semana pasada. Porque al leerlo, más allá de las fechas, es algo que parece ser muy contemporáneo en este momento. ¿Sabe cómo se tituló este libro? ¿Por qué no llega el avivamiento? Así se tituló. ¿Por qué no llega el avivamiento? Ese fue el título. Entonces me sentí motivado de la misma manera a titular el sermón de hoy. ¿Por qué no llega el avivamiento? En muchas partes del mundo han suscitado muchos avivamientos. Mientras estaba investigando acerca de los avivamientos, decidí mejor no compartirle a ustedes toda la historia de los avivamientos porque necesitaría mucho tiempo en realidad. Porque hay una tremenda historia de avivamientos en el mundo. Pero ahora hay una ausencia de avivamientos en el mundo. Tal vez alguien dirá, pero estamos en tiempo de pandemia, ¿no debería de ser este un tiempo donde el mundo estaría vibrando por el avivamiento de los cristianos y las cristianas, de la iglesia? Sin embargo, no está siendo así. Eso no está sucediendo. Al principio, con esto de la pandemia, algunos se pusieron, no digo contentos, pero dijeron, bueno, estamos alcanzando a mucha gente por las redes sociales. Pero después se dieron cuenta que estaban perdiendo a su gente, a su propia iglesia local. Y muchos entonces dejamos el famoso Facebook Live y nos fuimos al Zoom porque eso nos permitía ser más
más íntimos, más directos con nuestra propia gente. Quisiera entonces que fuéramos a este pasaje, que es muy conocido. Usted lo ha leído varias veces en estos últimos meses. Usted lo ha escuchado en la radio, en esos mensajes de YouTube que usted seguramente escucha, en los devocionales. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versos 13 al 15. Dice su autor, inspirado por el Espíritu Santo: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y ahora hay un punto y coma. En la gramática española tenemos que aprender a leer a veces y no tan de corrido. Ese punto y coma significa que ahora viene algo también importante, o que va a haber como una pequeña clasificación. Yo encuentro que ahora, después de que dice enviaré pestilencia a mi pueblo, yo encuentro 4 requisitos para el avivamiento, porque dice enviaré pestilencia a mi pueblo, sí sé, y ahora vienen 4 cosas. En primer lugar, si se humillare, diga conmigo, humillare, si se humillare mi pueblo, note usted, mi pueblo, está hablando de lo que es de él, de lo que le pertenece, sobre el cual mi nombre es invocado. Desde que comenzamos este servicio hemos estado invocando el nombre de Dios. Abrimos el servicio en oración invocativa. Y hemos estado orando por los enfermos, y oramos por la alabanza, y oramos por los diezmos y las ofrendas, etcétera, etcétera. Y lo seguiremos haciendo, invocando el nombre de Dios. Pero note, si se humillare mi pueblo. ¿Cómo está esta área de humillarnos como pueblo de Dios? En segundo lugar, y oraren. Y no me refiero a la oración que solamente hacemos los días domingos cuando venimos a nuestros servicios al aire libre. Porque oraren habla de nuestra relación íntima con Dios, nuestra intimidad. En inglés podríamos decirlo, this is talking about our intimate relationship with God. Relationship with the Lord. Not only when you come to the church, in your house, in your job, in any place, anytime. En tercer lugar dice, y buscaren mi rostro. Son 4 verbos: humillarse, orar, buscaren mi rostro. ¿Cómo entiende usted cuando Dios dice buscar en mi rostro? Usted se levantó esta mañana, fue al baño, se cepilló los dientes, estuvo un instante delante del espejo y usted lo que veía ahí era su rostro, no era el de nadie más, era tu cara, eran tus ojos, tu color de cabello, eras tú delante de ese espejo. Porque nuestro pensamiento como personas occidentales que somos es eso, ver un rostro. Bueno, yo estoy viendo el rostro acá de mis hermanos, o el rostro de mi esposa cuando me levanto a la mañana, o el rostro de los compañeros de trabajo cuando llego y los veo. Bueno, no es eso. El hecho de buscar mi rostro, la profundidad que tiene la narrativa hebrea es el de meternos en su presencia. Eso es lo que realmente nos está diciendo la narrativa en el original. Buscar en mi rostro significa eso, meterse en esa presencia. Es como sumergirse. Si en estos días de calor usted ha ido a la playa o ha ido a una piscina, a una alberca y se ha sumergido en el agua, entonces usted, aunque sea por un instante, estuvo debajo del agua, su cuerpo estuvo completamente mojado. De eso se trata, sumergirse en la presencia del Señor. Pero en cuarto lugar, y es interesante que alguien dirá,
Pero ¿cómo Dios le dice esto a su pueblo? ¿Cómo es que Dios le dice esto a personas, a hombres y mujeres que deberíamos de entender son de Él, le pertenecen? Pero el cuarto dice, y se convirtieren. Convertirse, the conversion, change the life, cambiar su vida. Pero convertirse ¿de qué? Les dice de sus malos caminos. Así que entonces lo que Dios está observando es que su pueblo no va caminando, no está caminando por el camino correcto. The people of God don't walking for the right way. Eso es lo que está entendiendo aquí el Señor. Por eso necesitan convertirse de esos malos caminos. Y si esto sucede, if everything happen, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Cuántos de ustedes quieren ser oídos por Dios cuando oran? Yo levanto mi mano porque a mí me gusta. I like when God listens to me. Pero hay un condicionante, dice aquí. Leamos la Escritura. No tenemos que hacer una interpretación, tenemos que leer y entender. ¿Qué interpretación le voy a hacer cuando dice que si nos convirtiéramos de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos? Es decir, si todo lo anterior sucede, entonces Dios nos escucha. No quiere decir que Dios tiene sus oídos tapados, sino que hay un condicionante aquí. Y no solamente nos va a escuchar a su pueblo, sino que va a perdonar sus pecados. Así que entonces, Él oye, Él va a oír, Él va a perdonar y Él va a sanar la tierra. Diga conmigo, sanar la tierra. En estos días, esto es un tiempo donde más que nunca la gente está orando por sanidad. Todos los viernes en esta línea de carros que se forman aquí en el estacionamiento de la iglesia, con la hermana Sharon, carro por carro hacemos la misma pregunta: ¿cómo podemos orar por ti? Le decimos a las personas, how can we pray for you? Esa es nuestra pregunta que le hacemos a cada carro y a cada persona o familia que están delante del vehículo, dentro del vehículo. Todos siempre tienen una petición de sanidad, una necesidad de sanidad o de protección, porque no quieren ser contaminados, no quieren tener el virus, y oramos por ellos. Y el verso 15, el cual les he sugerido que lean, dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Verdaderamente que este es como uno de los versos bíblicos, y hay muchos, pero este es como la médula espinal, como un verso bíblico neurálgico dentro de la narrativa del Antiguo Testamento para el avivamiento del pueblo de Dios. No simplemente de una iglesia, del pueblo de Dios. Y no tenemos que hacer grandes interpretaciones. ¿Acaso no es justo esto? ¿Acaso no es lógico esto? Que si quiero ser parte de ese avivamiento, if I like to receive the revival in my life, I need this. Necesitamos estas 4 cosas: humillarme, orar, buscar a Dios y convertirme de mis malos caminos. Porque aunque hombres y mujeres digan ser cristianos o cristianas, sin embargo transitan por malos caminos. No hay nada que diga que una vez que tú te conviertes a Cristo, o que un día que levantaste tu mano para orar y recibir a Cristo, que ya no vas a andar por los malos caminos. Porque al fin y al cabo, tú eres la persona que toma esa decisión de caminar con Dios, walking with God. Al hablar
de por qué no llega el avivamiento, tenemos que ver un poco de la historia del pueblo también. El precedente, no solamente esta pandemia. Miren ustedes las cosas que encuentro en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios estaba preparado para un avivamiento, cada vez que el pueblo podía estar listo, algo pasaba. Noten ustedes en Jueces capítulo 1, Benjamín y toda su tribu, listos. Pero ¿qué pasa? No expulsaron a los jebuseos y no agradaron a Dios, como Él se los había dicho. Cuando vamos a Josué capítulo 17 y a Jueces capítulo 1, Manasés, otra tribu, otro pueblo del Señor, no expulsó a los cananeos. Josué capítulo 16, Efraín, otra de las tribus del Señor, no expulsó tampoco a los cananeos. En Jueces capítulo 1 y verso 30, Zabulón tampoco logró echar fuera a los cananeos. La tierra prometida, ahí estaba. Aser, que era el octavo hijo del patriarca Jacob, no expulsó tampoco a los cananeos. Jueces 1:31. Neftalí, otro de los líderes del pueblo de Dios, no logró expulsar a los cananeos. La tribu de Dan, extinguida hoy por completo, no expulsó a los amorreos. Todos estos eran paganos. Así que no hicieron lo que Dios les decía que debían de hacer. No expulsar significa no abandonar el pecado. El avivamiento estaba listo, pero ellos decidieron no obedecer por completo. Significa ser, cuando hablamos de no expulsar, de no abandonar el pecado, significa ser permisivos ante el pecado de nuestros hijos, el pecado de los nietos, el pecado en nuestra vida, el pecado en nuestra congregación, el pecado del pueblo. ¿Qué cosas de nuestra vida están en este momento empapadas de permisidad? Es decir, que estamos permitiendo que sigan sucediendo, pero no estamos haciendo nada. Cuando terminó la boda de ayer, mi esposa y yo, un muchacho nos pidió oración. Al muchacho no lo conocía, pero Renata sí conocía a su novia. Y nos pedían oración porque sentía mucha depresión, especialmente en estos días, mucha carga, mucha opresión. Y compartimos la palabra, leímos algunos pasajes de Isaías, especialmente en el capítulo 41. Pero hay algo que Dios me llevó a decirles. Y yo no les había preguntado nada acerca de cómo estaban sus vidas. Pero sin embargo sí entendí que estaban en fornicación. Sí entendí que eran un hombre y una mujer que vivían juntos y no estaban casados. Y fornicaban porque tenían relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso es fornicación. Ahora, ¿no quiere Dios bendecirlos? ¿No quiere Dios amarlos? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que está frenando eso en sus vidas? Conocimos a esta muchacha hace algunos años atrás, viuda en aquellos días. Y se le predicó, se le ministró, se le ayudó. Esta iglesia y otras iglesias le ayudaron mucho. Pero ahora, a pesar de que pedía oración junto con su novio, esto era lo que estaba pasando. Entonces eso es permisidad. Porque sí lo saben. Con 10, 11 o 12 años de creyentes cada uno, sí saben que no pueden estar las dos cosas juntas. El pecado y la bendición de Dios no pueden fluir a la misma vez. Ese es el punto.
Por eso les decía entonces que este pasaje de Segunda de Crónicas es como la parte neurálgica, la más importante, la central, el asunto de la desobediencia. If you don't obey, you put like an obstacle in front of the God, in between you and God. It's not God, it's you. No es Dios, eres tú el que lo impide. Muchos de ellos, de estos que les nombré, Benjamín, Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Neftalí, Dan, hebreos, consagrados a Dios, pero muchos de ellos prefirieron recibir los impuestos de los enemigos. Llegan a Canaán y le dicen, señoras y señores, don't worry about, everything is okay, no se preocupen, todo está bien. Me dan sus impuestos y se quedan en Canaán. Y vivimos todos juntos, contentos y felices, hebreos y paganos. ¿Cuándo, dónde y en qué momento Dios les había dicho que hagan eso? Nunca. Era entrar a Canaán y tenían que limpiar la tierra. Nada de ponerse con los argumentos, ay, pero y pobrecitos y esto. No, Dios había dado la orden. Dios no había dicho, cuando lleguen a Canaán, comiencen a reflexionar, comiencen a ser compasivos, comiencen a negociar con esta gente. Dios no decía eso, y ese es el problema que hay. ¿Por qué no hay avivamiento? Si el pueblo de Dios está negociando esto, si el pueblo de Dios no está en esa santidad, no podemos cohabitar. Hoy es muy común una nueva palabra, co-host. Es decir, cuando estamos en el famoso Zoom y hay reuniones, ¿verdad? Entonces, si, por ejemplo, yo soy el host, es decir, el anfitrión de la reunión, y invito a un predicador que está allá en su casa y él va a predicar y va a hacer una presentación con el famoso sistema de PowerPoint, tengo que hacerlo co-host para que él pueda meterse y mostrar los pasajes bíblicos que él quiere. No podemos ser co-host con el pecado, de decirle al pecado entra, porque cuando hago co-host en el Zoom, le estoy diciendo a esa otra persona, hey, tú también tienes autoridad en este grupo para lo que tú quieres hacer. Él puede poner mute a la gente, puede quitarlos, puede hacer todo eso, al igual que yo. Miren ustedes, como algo tan moderno, tan contemporáneo, lo podemos tener una idea, lo podemos conectar con lo que pasa hoy en día. Amados, no se puede negociar la gloria de Dios. No se puede negociar la voluntad de Dios. ¿Saben? Hay personas que a veces dicen, me gustaría ver esto de una manera más ilustrada. Y justamente ya con esta palabra preparada, me aboqué a pensar, decir, ¿cómo podemos ilustrar esto? ¿Cómo puedo pararme delante de ustedes en un servicio al aire libre y explicarles este asunto de que el avivamiento no llega y por qué el avivamiento no llega? Porque me gusta siempre poder ser un poco más gráfico, más ilustrativo, que tú te puedas recordar, bueno, y entender. Quiero mostrarles algo. Y esto solo lo puedo hacer aquí en el servicio al aire libre. Si estuviéramos en el templo, yo no podría mostrarle esto a usted, porque es completamente prohibido hacer esto dentro de un templo. Pero imagínense ustedes, muchos de nosotros, muchos de ustedes han ido conmigo y con nuestros líderes y todo, y hemos ido a retiros, hemos ido a campamentos, y nos gusta a la noche, especialmente si hace un poquito de frío, hacer una fogata. Ponemos unos troncos y todos nos sentamos alrededor. Y algo que sucede cuando estamos justamente prendiendo, cuando tenemos la madera, que nos ponemos alrededor y dos cosas suceden. Dos cosas que suceden. Fíjense en ustedes.
Yo estoy aquí al lado del fuego. Casi me estoy quemando. ¿Saben por qué? Porque comienza a arder. Esta madera está recibiendo allí, el fuego se está avivando rápidamente. Y como estamos haciendo una ilustración, tenemos que hacerlo rápido. Pero usted que ha hecho fuego en un campo, en donde sea, y tuvo que trabajar un poquito, puso las leñas, tuvo que hacer algo y tuvo que de repente comenzar con un cerillo y empezar a soplar para que el fuego comience a arder. ¿Sabe? Ahora hay aquí un avivamiento en estas leñas. Y dos cosas que están pasando. Cuando es de noche, este fuego nos da luz y nos vemos las caras. Y estamos alrededor, alguien con una guitarra está cantando. Alguien luego dirige en una oración. Luego los más jóvenes agarran los marshmallows, ¿se acuerdan? Y los ponen así. Y les encanta a los chicos, a los niños comer eso. Pero hay entonces una luz. Pero otra cosa, hay un calor allí. Esto es lo que podríamos ilustrar como el avivamiento. Las leñas están ardiendo. Esto está encendido. Pero quisiera que abran sus Biblias y miren ustedes algo muy interesante. Miren ustedes lo que dice Pablo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Y estoy leyendo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 18. Dad gracias en todo, lo hemos estado haciendo hoy día, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Qué lindo lo que nos dice Pablo. Pero luego el verso 19 dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías, es decir, la palabra del Señor. Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. En Segunda de Crónicas nos acaba de decir que abandonemos todo mal camino. Y Pablo ahora dice, absteneos, es decir, frénate, párate ante todo aquello que tiene olor a algo malo, que tiene apariencia mala, para no apagar el espíritu. Ese es el asunto. Pero ¿qué es lo que ha estado sucediendo muchas veces con la vida de mucha gente, de muchos cristianos y cristianas? Apagan el espíritu. ¿Qué puede suceder ahora con esto? Esto ya no arde, lo he apagado. Algo que yo hice no se apagó solo, yo le estoy poniendo agua al avivamiento. Yo estoy siendo el artífice, el autor de que este fuego ya no arda, de que ese avivamiento ya no se lleve a cabo. Esas personas que les acabo de nombrar, todos ellos importantes en el Antiguo Testamento, que estaban listos para de repente ser protagonistas del avivamiento de Dios, cada uno de ellos como líderes de familia, estuvieron de acuerdo en negociar, en ser permisivos, en no obedecer a Dios. Entonces no hubo avivamiento. Y venía uno y venía otro y otro y otro, y todos seguían el mismo mal camino del cual está hablando el autor de Segunda de Crónicas. Por favor, quiero que leamos el último pasaje el día de hoy. También lo escribe el apóstol Pablo. Y me estoy refiriendo a las cartas de Pablo porque yo veo que Pablo verdaderamente es uno de los hombres que Dios ha usado más para el avivamiento de la iglesia cristiana, también de la iglesia perseguida, y el avivamiento de la plantación de iglesias como nunca antes hemos visto. Entonces el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Filipenses,
En el verso 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Miren ustedes quién está hablando. Uno de los hombres protagonistas del avivamiento de la iglesia, al igual que Pedro en los tiempos de Pentecostés. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas te está costando desestimar en medio de repente de las ganancias que te pueda dar el mundo? ¿Qué cosa es que de repente nos está trayendo cualquier tipo de riqueza, de ayuda, pero que nada tiene que ver con el amor de Cristo? Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y esto es lo que está sucediendo. El conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué encontramos tanta desobediencia en estas tribus que les he mencionado del Antiguo Testamento? Porque no entraban en ese momento de buscar el rostro de Dios, de sumergirse en la presencia del Señor. En este tiempo de pandemia, siendo que tenemos el privilegio de repente de ser de las pocas iglesias que tenemos una bendición tan grande como esta, a mí me da pena cuando mis propios colegas me dicen: ay, caray, Roberto, cómo quisiera tener eso que tienes tú ahí, donde todos los domingos puedes predicar al aire libre. Me dice: nosotros tuvimos que entregar el local que rentábamos, no podemos hacer nada, no tenemos nada, absolutamente todo se hace por redes sociales. ¿No sería para que verdaderamente estuviéramos experimentando todo un avivamiento en realidad en esta ciudad? Ante tanta bendición, ¿quién podría de nuestra congregación levantar su mano, su puño hacia el cielo y decir: somos una iglesia tan menospreciada por Dios, somos una iglesia que Dios se ha olvidado de nosotros, de amarnos? A veces ni sabemos qué hacer con tanta comida que nos llega. Entonces, ¿por qué no llega el avivamiento? Es la pregunta del pastor Leonard en el libro que me regalaron mis hermanos. ¿Por qué no llega el avivamiento? Porque no se trata simplemente de un milagro de Dios. Se trata de usted y de mí, de nosotros. Ese es el asunto. ¿Usted cree que Dios no está listo para que el avivamiento se lleve a cabo? Claro que sí. Cuando sucedió el avivamiento de Pentecostés, pero había hombres como Pedro y otras decenas de hombres y mujeres más con un corazón dispuesto. Por eso la iglesia crecía. Por eso la iglesia era tan atractiva. Y no estamos hablando de que recibían en cada servicio 1, 2, 3 nuevos visitantes. No, estamos hablando de miles de personas cada día, señoras y señores, cada día. No el día domingo en un servicio al aire libre. No tenían templo. No podían hacer su servicio en el templo principal de Jerusalén. ¿Usted cree que los fariseos se los iban a permitir? Y mucho menos los escribas. Así que entonces, también la iglesia experimentó el avivamiento al aire libre. Pero eso duró siglos. Ahora estamos incómodos o incómodas porque no nos dejan entrar al templo. ¿Y cuál es el problema? Si la iglesia así vivió por siglos. Esa es la verdad. ¿Y quién se quejaba de ellos? Nadie. Si ni siquiera sabían lo que era tener un templo, por favor. Conocían las sinagogas, aquellos que se habían convertido, los griegos que venían a Cristo del paganismo, habían conocido algunos templos, pero paganos.
Así que entonces la iglesia, por eso en ese avivamiento crecía constantemente, una iglesia sumergida en la búsqueda del rostro de Dios, una iglesia que tenía esa comunión con Dios, una iglesia que se humillaba constantemente delante de Dios. Es que hay demasiados elementos hoy, demasiados argumentos para frenar el avivamiento. Ese es el asunto. Porque el avivamiento está aquí dentro de nosotros, tiene que surgir con cada uno y con cada una de nosotros y en cada familia. No es como un aire que viene volando, un fuego del cielo. Surge de dentro del creyente. Ese es el asunto. Mis amados, el apóstol Pablo, entonces él dice que por amor del cual él lo ha perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Dónde está esto? ¿Le conocemos en realidad o solo sabemos cosas? No puedes conocer a alguien si no tienes relación con esa persona, intimidad con esa persona. No estoy hablando de una intimidad sexual, estoy hablando de la intimidad como la de los buenos amigos. Luisito está conmigo, con nosotros hoy. Él conoce muchas cosas de mí, porque pasamos tiempo como amigos. Y algunos de ustedes también. De eso se trata. Eso es el avivamiento. Conocer a Dios. Conocer en realidad. ¿Por qué aquellos pecaron de esa manera? Cada uno de esos líderes que no podían expulsar a los paganos. ¿Por qué es que terminan negociando? ¿Por qué es que terminan diciéndole, si fueran guatemaltecos, hubieran dicho, mucha, don't worry about, quédense aquí? Así hablan en Guatemala, ¿verdad? No. ¿No? Ese es el asunto. No podemos negociar esto. Conocer a Dios es algo muy distinto a lo que hoy la iglesia pretende experimentar en realidad. Pablo, lo que él desea es a fin de conocerle y el poder. Y el poder, el avivamiento de la iglesia se veía en el poder, porque se oraba por los cristianos, por la gente enferma y la gente era sanada. Se oraba por los muertos y la gente era resucitada. Ese es el asunto, ese será el poder. This is the power of the church. Esa es la realidad. ¿Por qué yo me voy a parar aquí delante de ustedes a decirles que todo está bien, que todos nosotros somos personas magníficas, wonderful people, don't worry about, comamos unos tacos dentro de un rato y vámonos a casa felices y contentos? Si nosotros como la iglesia del Señor no reflexionamos en esto, no pensamos en conocer a Dios y el poder, porque cuando conocemos a Dios, esto va de la mano, el poder de Dios comienza a moverse en medio de la iglesia. ¿Qué vamos a decirle a Dios? No, mira, Señor, lo que pasa es que los tiempos han cambiado. Eso hacía tu iglesia allá en aquellos tiempos. Tu iglesia de hoy es una iglesia más aristocrática. Es una iglesia más, como dicen en inglés, más nice. Es una iglesia donde no queremos ofender a nadie. ¿Le vamos a decir eso a Dios? This is a really good argument. Es un buen argumento ese. ¿Qué nos va a decir Dios? Ay, disculpen, sí, se me pasó que ustedes son la iglesia de este tiempo, ¿verdad? A ustedes no les puedo exigir eso.
Amados, la iglesia no puede caer en este error de despreciar el avivamiento de Dios por la permisidad de la desobediencia, la permisidad del pecado, el hecho de estar negociando. Me dio profunda tristeza que ayer todo estuvo lindo. No sé, yo me sentí muy inspirado y al final no había maestro de ceremonia, no había de esos que le llaman wedding coordinator y bueno, ya saben cómo soy yo, veo la necesidad y metí mis manos ahí, a ver, vengan acá, los organicé, hagan esto, hagan lo otro, vamos rápido muchachos, ahí los puse y salió la boda. Tal vez algunos habrán dicho, wow, estos se ensayaron como 3 semanas, nada, jamás, no hubo ensayo. Y la boda salió y también aproveché a compartir la palabra con mucha gente, creo que había 7 cristianos en esa boda, además de la pareja. Pero al final sí no puedo negar que mis ojos vieron algo que dije, bueno, y dijimos con Renata, como dicen en inglés, let's go, vámonos. Había un montón de botellas de tequila en una mesita allá. No sé si habrán pensado, no, para que el pastor no las vea. No creo. Un montón de el famoso cuervo y muchas cosas más. Y comenzaban a entrar hombres grandotes con guitarrones, eso, como que eso se iba a poner tremendo, ¿verdad? Y yo dije, hemos hecho todo lo posible para predicar la palabra, para hacer una boda bien bonita. ¿Qué será lo que pasó después allí? No lo sé porque no me quedé. No sé, había una piscina allí, ¿cuántos habrían amanecido ahogados en la piscina? No sé. Pero no podemos negociar esto. Tal vez yo pensaba que iba a ser un casamiento como los que hacemos aquí, de iglesia, de gente cristiana, bien. Pero claro, yo no era quien para decirles hagan esto, así y así. Pero en cierta forma, eso me confirmó que es esto lo que debemos de predicar en realidad, porque a veces negociamos estas cosas. Tal vez a veces cuando haces tus fiestas, tus reuniones, y no quieres incomodar a tu familia inconversa, a tus vecinos inconversos, a tus amigos inconversos, entonces cedes. Eso se llama permisidad y no podemos hacer eso. Es que van a hablar mal de mí. ¿Cuál es tu problema? Si lo que tú quieres es que Dios sea agradado. Es que me van a criticar o me van en la familia, de repente ya me van a hacer a un lado. ¿Y cuál es tu problema? Lo tuyo es que Dios esté agradado con tu vida. De eso se trata. De que le conozcamos. Cuando conocemos a Dios, entra un temor a nuestras vidas tan grande que entonces no cedemos a esas cosas, pero porque le conocemos. Pero la forma de conocerle es a través de su palabra. Hoy día a veces tenemos más gente en los discipulados de fuera del país que de dentro aquí de California. Interesante. Amados míos, es responsabilidad de cada uno de nosotros pensar qué es lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. ¿Qué es lo que frena el avivamiento? Si tengo años diciéndoles tantas bendiciones que recibimos, todo lo que hemos querido hemos tenido. Sonido, el mejor. ¿Quieren PowerPoint? El mejor. Templo, uno de los mejores de la ciudad. ¿Qué más? Comida, a raudales, toda la semana, no sabemos ni qué hacer a veces. Entonces, ¿dónde está el problema? No es Dios el problema entonces, es cada uno de nosotros. Es cada uno de nosotros. Y no se trata que el pastor va a ir a tocar la puerta de su casa a cada uno y empezar a decirle cada error o cada cosa que estamos pasando, no, porque es algo íntimo entre tú y Dios.
entre tu familia y Dios. ¿Qué es lo que frena el avivamiento? Nuestra falta de conocimiento de Dios, de conocer a Dios, esa intimidad con Él. Nuestra abundancia de permisidad del pecado, eso frena el avivamiento. La desobediencia hasta en lo más mínimo, hasta en los pequeños detalles. No hay mentirita ni mentirota, hay mentira, hay pecado, punto. No hay pecadito ni pecadote. Entonces, la iglesia del Señor debe entender esto. El avivamiento lo frenamos nosotros mismos, no lo frena nadie más. No le andes echando la culpa al diablo, somos nosotros. Esto es lo que ha pasado. ¿Ustedes ven que haya agarrado fuego estas leñas otra vez? No, porque me he encargado de que esto lo apague por completo. El apóstol Pablo dice, no apaguéis el espíritu. ¿Qué es lo que está apagando el espíritu dentro de nuestras propias vidas? En lo personal, el avivamiento interno, porque después viene el avivamiento de la iglesia, pero el avivamiento interno. ¿Por qué es que un día tienes ganas de ir a la iglesia, pero otro día no? Un día quieres orar y otro día no. Un día quieres ofrendar y otro día no. De repente pasa un mes, 2 meses y por allá te apareces en la iglesia. ¿Por qué pasa eso? ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Cuál es tu argumento? La música, la alabanza, el calor, los árboles, el equipo de sonido, el pastor que tiene ilustraciones raras. ¿Qué vas a usar como argumento? Y decir, por eso no hay avivamiento en mi vida. La búsqueda de Dios no puede ser negociada. Cuando dice, si buscar en mi rostro, es un condicionante, buscar mi rostro. ¿Cómo está verdaderamente nuestra vida de oración, nuestra vida de devocional? ¿No será que seguimos siendo los mismos religiosos de antes, al fin y al cabo? ¿No será que solo te cambiaste de religión y nada más? ¿No será que solo te cambiaste de iglesia y nada más? Dice, si se convirtieren de sus malos caminos, ese es el asunto. ¿Por qué no hay un avivamiento entre los jóvenes de nuestra iglesia? ¿Por qué nuestros adolescentes y nuestras adolescentes no están, como dice el profeta Joel, no en el deseo de profetizar de la palabra, de arder, de tener el deseo de buscar de Dios? ¿Qué vamos a hacer? Ay, pastor, es que ya sabe cómo son los patojos, ya sabe cómo son los chamacos. ¿Cómo son? Ese es el asunto. ¿Qué estamos haciendo para que ese avivamiento también surja de dentro de ellos en realidad? Hoy en día la iglesia está apelando a todo lo que puede, a la tecnología para atraer a los jóvenes. Pantallas, muy buen sonido, reuniones de diferentes tipos, haciendo todo lo necesario para que el joven se sienta atraído. Pero ¿y qué pasa entonces si les quitamos esas cosas? Y si les quitamos las pantallas, y si les quitamos el sonido, y si les quitamos los eventos, entonces se termina todo. Entonces ya no llegan esos jóvenes. Pensemos en esto. La iglesia que viene a buscar al Señor, lo compartimos durante el tiempo de la Santa Cena, la iglesia que viene a levantar el Señor. When the Lord coming for his church, what kind of church he will take out? Ese es el asunto. ¿Qué tipo de iglesia viene a buscar él en realidad? Una iglesia que esté en ese avivamiento constante. ¿Se imaginan ustedes lo que sería experimentar el avivamiento del Espíritu Santo en medio nuestro?
Cuando eso sucede, ni te dan ganas de mirar el reloj. No tienes el deseo de irte, ni sientes hambre por decir, ya termine que tengo hambre. Porque el hambre es el hambre del Espíritu Santo, el hambre de Dios. Ese es el asunto. Amados míos, hoy más que nunca la iglesia tiene esta responsabilidad. Cada uno de nosotros la responsabilidad del avivamiento. ¿Por qué nos llega el avivamiento? Por nosotros. Por mí, debo decir, por mí. Si me pongo a buscar, es que el hermano fulano, que yo veo que él hace tal y cual cosa. La hermanita sultanita, que porque se viste así. No. Debo mirarme a mí mismo. Por eso te hablé lo del espejo. Cuando te levantaste esta mañana, lo que estaba delante de ti eras tú, no era nadie más. Era tu rostro. Era mi rostro. Ese que está allí en el espejo, esa que está allí en el espejo cada mañana cuando te levantas, es él o la responsable del avivamiento en cada vida. Ese es el responsable, y eso es lo que necesitamos entender. Amados míos, les animo que abandones tu silla un momento. Es como abandonar la comodidad un instante. Esta comodidad que nos agobia. La comodidad que se vuelve como un obstáculo para buscar de Dios. Mientras nuestro grupo de alabanza nos va a dirigir, yo quisiera que tú hables con Dios y digas, Señor, ¿por qué nos llega el avivamiento a mi vida? ¿Por qué nos llega el avivamiento a mi vida? No te pongas a darle codazos al de la derecha o al de la izquierda. Por favor, no cometas el error de decirle, mira, te hablan. No. Me habla Dios. Me habla el Señor. Somos nosotros, amados míos. Esa es la realidad. Clamemos al Señor con libertad. ¿Quién te está poniendo un revólver en la cabeza en este momento y decirte, ni te quiero ver alabar a Dios, ni te quiero ver orando, ni te quiero ver levantando los brazos? No. Pero en la China, entonces, donde está prohibido y donde la gente va a la cárcel y donde está en peligro también de muerte, entonces ahí sí debe llevarse a cabo el avivamiento subterráneo más grande que está experimentando la iglesia de China aún hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué allí sí y aquí no? Así que cuando nos persigan, así que cuando no nos permitan alabar, así que cuando nos metan en la cárcel por ser cristianos, ahí sí va a haber avivamiento. ¿Ese es el condicionante? ¿Tiene que ser ese el condicionante? Dice la palabra que el condicionante es si se humillare mi pueblo, si oraren, si buscaren y si se convirtieren de sus malos caminos. Ese sí es el condicionante. Hagamos esto. Comienza, no esperes mi oración. Comienza tú a hablar con Dios. Comienza tú a levantar tus manos al cielo. Si Dios está tratando contigo, si Dios te está ayudando a entender por qué no llega el avivamiento a tu vida, es ahora este tiempo. Mientras el grupo de alabanza nos dirige, por favor, ora al Señor. Siéntete en libertad, abre tu boca, habla con Dios, nadie te lo va a prohibir. Te alabamos, Jesús, te adoramos. Necesitamos este avivamiento. Trae avivamiento.
fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es todo para nosotros, para que pueda llevarse a cabo el avivamiento en cada uno de nosotros. No hay nada que te falta hacer a ti. Es algo que me falta hacer a mí. Es algo que nos falta hacer a nosotros. No es lo que le falta hacer a mi hermana o a mi hermano, es lo que me falta hacer a mí. Oh Dios poderoso, tú que eres el Dios de la fidelidad, ayuda a que el Espíritu Santo suelte en cada uno de nosotros este deseo de buscarte, de buscar tu rostro, de orar, de humillarnos, de convertirnos verdaderamente de todos aquellos malas decisiones y malos caminos. Oh Padre, hoy clamamos por un avivamiento en nuestra juventud, en nuestras hijas y nuestros hijos. Un avivamiento genuino, Señor, como los de Azusa, como los de Londres, como los de tantas partes del mundo, Señor. Padre, que ese avivamiento comience dentro de nosotros. Que ese arrepentimiento, Señor, se haga real dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente. Te necesitamos, pero confesamos, Señor, que no podemos ser permisivos con el pecado, que no podemos negociar el pecado. Oh Padre Santo, derrama de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Clamamos que cada hombre y cada mujer en Nueva Esperanza pueda sentir esa libertad, ese avivamiento, un avivamiento dentro de nosotros, un avivamiento constante. Padre, perdónanos por apagar el espíritu. Perdónanos, Señor, por apagar el espíritu con nuestra permisidad. Perdónanos por apagar el espíritu con nuestras mentiras. Perdónanos por apagar el espíritu, por no amar al prójimo como tú lo demandas. Perdónanos por apagar el espíritu, por no dirigir a nuestras hijas y a nuestros hijos a que se encuentren contigo, a que tengan una vida de comunión contigo. Perdónanos por apagar el espíritu, por no abrir nuestra boca. Perdónanos por apagar el espíritu cuando hemos pensado en el qué dirán. Perdónanos por apagar el espíritu cuando hemos pensado que alguien nos iba a discriminar si hablábamos. Perdónanos por apagar el espíritu porque pensamos que era más importante la amistad con el mundo que nuestra comunión contigo. Perdónanos por apagar el espíritu por esto y por muchas cosas más. Te alabamos, Señor Jesús. Te glorificamos. Te necesitamos. Clamamos. Gracias, Señor.